El mejor y mayor inversor de este país es Rodolfo Carpentier. Ha invertido en más de 50 empresas, ha vendido varias de ellas, ha quedado con unas cuantas que todavía sigue. Y bueno, está aquí, tenemos la suerte de tenerle. Y así que un aplauso muy fuerte para Rodolfo Carpentier. La gente llega un momento en que dice, con 65 años yo me jubilo y me dedico a jugar al golf. Y normalmente duran 3 o 4 años y se mueren de aburrimiento. Y entonces surge la oportunidad de que alguien que trabajaba con Meliá me dice, oye, acabamos de conseguir un contrato en Dubái gigantesco, 25 millones de dólares y necesitamos un director general. Me vi en una situación desesperada. Me había venido parachutado de Madrid a Dubái, tenía que empezar de cero un proyecto de 25 millones de dólares. ¿Eso que ahora está de moda, que fracasar está bien? No. Bueno, ¿qué pasa, chavales? Bienvenidos al segundo episodio de 2025. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, un pionero en el mundo digital, que ha llevado a numerosos proyectos, como el de Cardom Digital. Si entiendo bien, es como una auditoría de modelo de negocio del siglo XXI, ¿verdad? Bueno, más que una auditoría, es una fórmula para realmente pasar modelos del siglo XX a modelos del siglo XXI. Efectivamente. Y pues el día de hoy vamos a tratar pues diversos temas, ver un poco su opinión de pues cómo ha cambiado la situación del emprendimiento de ahora a antes, y pues esperemos que os guste y empezamos. Rodolfo, bienvenido. Encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal todo? ¿Nos podrías contar un poco cómo ha sido tu recorrido profesional y también educativo, qué has estudiado, o cómo te has formado como profesional? Con la edad que tengo podría estar toda la noche, o sea que se trata de hacer un pequeño resumen. Eso. Pues básicamente, mira, yo he vivido yo he estudiado filología alemana. He estado viviendo en Alemania casi 10 años y en Oriente Medio otros 11 años. Ahí va. Y he estado la primera parte de mi vida en modelos tradicionales del siglo XX, es decir, en una empresa que se dedicaba a temas inmobiliarios, que se llama del grupo Meliá, que es más conocido por los hoteles. Correcto, y sí. Los viajes, pero que tenía también una sección inmobiliaria y era director general en Alemania. Y luego he estado metido desde Dubái en la creación de empresas de tecnología. La primera la creé en Dubái en 1982 y desde entonces he estado metido en tecnología toda mi vida, el resto de mi vida. Así que soy una persona que no viene del mundo de la tecnología, pero ha aprendido mucho y soy ideal para explicarle a la gente que no entiende tecnología para qué sirve la tecnología. ¿Y la decisión de saltar a vivir en Oriente Medio, de dónde surge? De una casualidad casual. En un momento dado estoy en Madrid, director general de una empresa de un amigo mío alemán, judío alemán, muy amiguete, que desgraciadamente ha fallecido ya, y que tenía un gran desarrollo inmobiliario, pero era una época en la que hubo un desastre en España. Vosotros sois muy jóvenes y no lo recordaréis, que era una empresa que se llamaba Sofico y que quebró. Y eso hizo que todo el mundo creyera que España se venía abajo, etcétera, y no era el momento de hacer nuevas promociones inmobiliarias. Entonces estaba con un gran sueldo, sin hacer nada, esperando a ver que pasara la hecatombe, ¿no? Y estaba muy aburrido con 30 años. Y entonces surge la oportunidad de que alguien que trabajaba con Meliá me dice, oye, acabamos de conseguir un contrato en Dubái gigantesco, 25 millones de dólares y necesitamos un director general. ¿Te importa? ¿Te gustaría ir? Digo, hombre, pues déjame que me lo piense. Y al día siguiente les dije que sí, me fui para Dubái. Ah, mira tú. ¿Estabas casado de aquello o...? No, me casé estando en Dubái. Ah. Tenía novia, pero me casé estando ya en Dubái. Ah, tenías novia y te mudaste con ella ya a Dubái. No, ¿No? ella estaba aquí y no se mudó conmigo. Ella tardó 1 año y medio en venir a verlo
A ver cómo era todo a por allá. convencerse de que se Ajá. podía vivir allí Claro. y que no la rataban 2 veces al día, y nos casamos. Ah, mira. ¿Y qué te inspiró a entrar en el mundo digital e intentar apoyar a tantos emprendedores como has ayudado? No, me fascinó el mundo cuando realmente lo descubrí en Dubái. O sea, yo tenía un problema muy interesante, y es que la empresa que me había contratado tenía que hacer los planos del edificio en el que estábamos trabajando, una empresa española. Y cuando mandó los planos, eran unos planos que no había por dónde cogerlos, de malos. Y me vi en una situación desesperada porque tenía que entregarlos, tenía 3 semanas, y los planos que me habían mandado de España no servían para nada, ninguno cumplía las especificaciones que pedían los del hotel, que era un hotel lo que estábamos haciendo, que era además una consultora, una ingeniería americana, Bechtel, la número 1 del mundo, y tenía unas especificaciones de planos que eran la repera, ¿no? Claro. Entonces lo que me habían mandado de España no servía para nada. Entonces, como he estudiado filología alemana, pues tenía amigos alemanes en Dubái, y un chaval que en aquel entonces tenía, ¿qué edad tenéis vosotros? 20 y pocos. 20, Casi. 19 para 20. 19 para 20. Bueno, pues este tenía 22. Y era un geek alemán, o sea, un chaval que le encantaba la informática y sabía un montón. Y estamos en la cena y le cuento el problema que tengo. Digo, fíjate, no sé narices qué hacer. Y me dice, ¿tú sabes lo que es un plotter? Digo, ¿un plotter? Ni puñetera idea, ¿qué es un plotter? Digo, pues un plotter es un brazo robótico que lo pones en un ordenador, lo programas y te hace todos los diseños con la calidad que tú quieras, con lo que tú dices de especificaciones, etcétera. Y le digo, bueno, ¿y tú sabes manejar un plotter? Y dice, sí, yo sé programarlo. Me tienes que comprar un plotter y me tienes que comprar un ordenador. Y si me compras las dos cosas, yo te lo programo. Dicho y hecho. Y entonces lo que hizo fue programarme el plotter con el ordenador. Hicimos todos los planos en 2 semanas, perfectos, y la Bechtel los aprobó y salvamos ese problema, que era un problema grave. Y fue tan bueno que se lo vendimos a todas las ingenierías que había alrededor. Cuando vieron cómo lo habíamos hecho, yo quiero uno. Y esa fue mi primera incursión en el mundo de hacer negocios tecnológicos, que primero fueron tecnológicos porque eso no tenía nada que ver todavía con Internet, y luego ya con Internet. O sea, que podemos decir que fue tu primer emprendimiento. Ese fue mi primer emprendimiento del siglo XXI. Del siglo XX ya estaba antes, porque el negocio que tenía como director general del hotel de La Laín, que era un intercontinental, pues era un emprendimiento. Yo me había venido parachutado de Madrid a Dubái y tenía que empezar de cero un proyecto de 25 millones de dólares. Eso es emprender. Llegué a tener 600 empleados en la obra, quiere decir que es un proyecto de cierta envergadura, ¿no? ¿Y eso cómo se gestiona? O sea, ¿cómo, por ejemplo, te dicen que tienes que gestionar eso, un proyecto de tanta cantidad de dinero? Tú llegas perdido a Dubái, ¿cómo empiezas? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Pues empiezas perdido, muy perdido. Me imagino. Pero tenía la suerte de que tenía amigos que estaban en empresas constructoras, uno de ellos en Abu Dhabi, que llevaba ya mucho tiempo, que era ingeniero industrial, exacto, sí, ingeniero industrial. Y entonces ese ingeniero industrial me ayudó mucho porque conocía los proveedores de la zona, etcétera, y me echó una mano en los primeros planteamientos que había que hacer. Y algunos de los segundos niveles que tuve que contratar, él me proporcionó gente buena. Y si miras hacia atrás, a lo largo de toda tu trayectoria como emprendedor, ¿cuál dirías que es un error que te haya marcado como emprendedor? Uno no te puedo decir, 27. Pues tenemos tiempo de sobra para que nos digas todos los que hay quieras. muchos Los más errores. importantes. Vamos a ver, mira, yo siempre digo que llevo mucho tiempo acertando en la dirección, pero muchas veces me equivoco en el timing.
Y es lo peor que puedes hacer. Es decir, yo he invertido en empresas que hoy serían un gran negocio, pero 10 o 15 años antes de que lo fuera, y se han ido al garete. Es decir, uno de los graves errores es invertir en el momento que es todavía demasiado inicial y donde el mercado todavía no requiere la solución que tú estás ofreciendo. ¿Y cómo se te ocurrían esas cosas 15 años antes? Bueno, como se me ocurren hoy. O sea, al final tienes que tener una mente inquieta, leer mucho. Yo leo de media 3 libros al mes, que parece mucho para ciertos amigos, porque tengo un amigo que lee 3 libros a la semana. Quiere decir que hay más bestias que yo, ¿no? Madre mía. Quiere decir que la gente que le gusta aprender cosas tiene que leer mucho. Y yo he descubierto muchas cosas leyendo mucho. Luego además hablo 5 idiomas y tengo la ventaja de que leo en alemán los alemanes, en inglés los ingleses, en francés los franceses, en español los españoles, y en catalán, que lo hablo, no me atrevo a leerlos porque es más sencillo la versión española, ¿no? Y de todos los libros que te has leído, ¿nos puedes dar como los 3 más importantes que te hayan marcado? Yo creo que eso cambia constantemente. Yo creo que un libro tiene que ver con el momento en el que estás. O sea, no es lo mismo un libro cuando tienes 20 años que cuando tienes 40, que cuando tienes 60, que cuando tienes 80. Las necesidades que tienes de aprender son completamente distintas. O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy leyendo un libro sobre emprendimiento que ha escrito mi amigo Néstor Boichenko, y lo estoy reviviendo como una cosa de cuando era joven. Digo, joder, si yo hubiera leído este libro cuando tenía 30 años, me hubiera ahorrado una cantidad de meteduras de pata importante. Las cosas que hay que saber, que no se saben cuando se es joven y que poco a poco te vas dando cuenta con el tiempo, ¿no? Y volviendo un poco a lo mencionado previamente, decías que montaste negocios que no surgieron en ese momento, quizás no llegaron a salir adelante. ¿Podrías poner un ejemplo de uno de esos Pues mira, ahora negocios? está muy de moda el tema de data, o sea, el manejo de los datos. Cada vez las empresas tienen más seguro el que tienen que saber cómo manejar sus datos y que los datos pueden ser un modelo de negocio adicional si los tienen bien gestionados, ¿no? Bueno, pues yo monté una empresa de data en el 2005-2006. Cuando nací yo, 2005. Y ahora está de moda. Es decir, 20 años antes casi de cuando se ha puesto de moda. ¿Qué pasó? Pues que la aguantamos durante 2 o 3 años y como no teníamos suficientes ingresos, se tuvo que cerrar. Y hablando un poco de Cardon Digital, ¿podrías explicar un poco en qué consiste para todos aquellos que no lo sepan? Mira, Cardon Digital es una empresa que la he creado, si quieres, con mi mujer para divertirme. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomar proyectos que me llamen la atención. Es decir, estoy metido, por ejemplo, en una empresa que lo que quiere es planificar cómo se va a vivir en Marte. Y ha creado en Asturias, no en Asturias, en Cantabria, en una cueva, un entorno como si estuviera en Marte, para hacer pruebas de cómo se viviría en ese entorno en Marte. Bueno, pues es una empresa en la que estoy participando. Estoy participando en una empresa que tiene que ver con un concepto nuevo que se llama Visual Listening. Y Visual Listening es visual y escuchar. Y básicamente es lo que hace la empresa, en este caso, para enseñar inglés. Pero puede ir mucho más allá porque sirve para cualquier aprendizaje. Ese es el tipo de cosas que realmente me interesan. ¿Qué estoy haciendo ahora? Tengo una membresía en rodolfocarpentier.com, que es gratuita, en la que tengo unos 3.000 personas. La idea es, de los casi 30.000 que tengo en LinkedIn, pasar 5 o 6.000 a una membresía personal y empezar a hacer cosas con ellos. De hecho, ya con los que tengo,
me está empezando a pasar que muchos de ellos me dicen, porque reciben un correo diario mío, Una newsletter. newsletter, me llaman y me dicen, oye Rodolfo, quiero que vengas para que hablemos de algo que quiero hacer. Eso que hablas tú de convertir una empresa del siglo XX en una empresa del siglo XXI, ¿cómo se hace? Bueno, pues ese tipo de asesoría. ¿Y Qué curioso. qué te motivó a crearla? Cardón Digital. ¿Qué es lo que te motivó a crearla? Pues el no darme por vencido. O sea, la gente llega un momento en que dice, con 65 años yo me jubilo y me dedico a jugar al golf. Y normalmente duran 3 o 4 años y se mueren de aburrimiento. Y yo, con la curiosidad que tengo, las ganas de aprender, etcétera, no era mi modelo. De hecho, yo ahora a mis amigos de 60 años les digo, pensar que tenéis los mejores 20 años de vuestra vida delante. Así que disfrutarlos. Yo acabo de cumplir los 80, hace unos días. ¿Y cuál es tu opinión sobre el ecosistema de startups en España? Bueno, hay muchas cosas para debatir. Cuando yo empecé en España a hacer inversiones en 1994, la primera, de Internet, porque antes había hecho lo de Dubái, que había hecho otras cosas entre medio, pero de Internet la primera fue en el 93-94. En ese momento éramos 2 inversores en toda España. Entonces el mercado ha evolucionado mucho. En los últimos años se ha metido mucho dinero oficial, o sea, gubernamental y sobre todo de la Unión Europea, etcétera. Y hoy en día pues hay un fondo de casi un centenar de VCs, o sea, de venture capitalists que invierten, y estamos a la altura en ciudades como Madrid, Barcelona, etcétera. Estamos a la altura casi de ciudades como París, Londres, un poco detrás de Londres, porque Londres probablemente es la número 1, o Berlín. Es decir, que España ha progresado mucho, sobre todo en los núcleos tipo Barcelona y Madrid. Está empezando a surgir un poco Valencia, Sevilla y Bilbao, pero todavía comparado con el resto de Europa. Nosotros tuvimos un problema grave en España entre el 2000 y el 2005. Básicamente en el 2000 quebró el Nasdaq. O sea, básicamente cuando el Nasdaq estaba en el punto álgido, de repente hizo así, se cayó vertical. A finales del 2000, empresas que valían miles de millones de pesetas de entonces, al día siguiente valían 0. Entonces, mucha gente perdió mucho dinero en esa época. Y todo el mundo dijo, esto de Internet no es para mí. Miedo. Y del 2000 al 2004, en Europa se fue recuperando y en España no. En España estuvimos prácticamente 5 años haciendo casi nada en Internet. Y esos 5 años los arrastramos todavía. O sea, hemos ido recuperando en ciudades como Madrid y Barcelona. Ya tenemos realmente cifras comparables a otras grandes ciudades, pero España como tal todavía tiene 3 o 4 años de distancia a países como Inglaterra, sobre todo Alemania o Francia. Y como tanto se habla de Silicon Valley, que es un punto muy adelantado, siempre como que se les menciona que está en el futuro, y aprovechando tu experiencia en el mundo digital español, ¿podrías decirnos qué características o qué cosas le faltan a España para poder llegar a ser Silicon Valley algún día? Bueno, es que realmente no hay que querer ser Silicon Valley. Yo escribí hace mucho tiempo, aproximadamente en el 94, 95, que España tenía que ser el Silicon Valley de Europa. Y no me han hecho mucho caso. Pero bueno, ¿a qué me refería? Me refería a que España tiene unas condiciones de vida que son superiores al resto de Europa, se vive mucho mejor. Sí. Y podríamos, con las infraestructuras que ya tenemos, ahora tenemos la mejor fibra óptica de toda Europa, podríamos realmente captar un montón de gente, o sea, de intelectuales, para crear una especie de Silicon Valley en las zonas del sur de España,
bueno, de España en general, ¿no? Pero sobre todo el sur, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que los gobiernos que estamos teniendo no lo entienden así, están muy volcados todos en lo que es los modelos de negocio del siglo XX, porque tienen más gente. Entonces no es lo mismo ayudar a una empresa que tiene 10.000 empleados que preocuparse por una empresa como vosotros, que sois 3. Pero vosotros sois el futuro, claro, y la empresa de los 10.000 sí, es el pasado. claro. Y eso hay que hacérselo ver a los políticos y no es fácil. Y no es fácil porque incluso cuando lo ves, le da igual. Pues dicen, oye, eso está muy bien, pero los que votan, 10.000 votantes los tengo allí, aquí tengo 3. O sea que prefiero ayudar a los 10.000 Claro. para que me voten. Y eso desgraciadamente hace que vayamos mucho peor de lo que debiéramos. Claro. ¿Por qué tomaste la decisión de volver a España tras haber vivido tanto tiempo fuera? La calidad de vida. Fue una mezcla de decisión con mi mujer, porque teníamos ya una hija que la tuvimos en Dubái, bueno, en Sharjah, que es el Emirato de al lado, donde estaba el hospital, y ella ya tenía 3 años y había que empezar a escolarizarla. Y llegamos a la conclusión de que, siendo niña, no queríamos que se escolarizara en Dubái. Luego ha cambiado tanto que lo hubiéramos hecho fenomenalmente allí también. Pero bueno, preferimos venirnos a España por eso. Y luego la segunda, que mi mujer volvió ya embarazada, la tuvimos aquí. O sea que básicamente fue un tema de decir, oye, educación, 2 niñas, preferimos estar en España que en Emiratos Árabes. ¿Cuáles crees que son las mejores cosas de vivir en Dubái? Bueno, en aquel entonces no tiene, te está hablando hace 40 años, Sí. 40 y tantos años, no tiene nada que ver con hoy. O sea, Dubái hoy es como no sé, como La Las ciudad. Vegas, ¿no? Sí, justo. En aquel entonces había 3 edificios altos en todo Dubái. Y puro desierto. Todo era desierto. En Abu Dhabi había 1. Sí, y, sí, sí. y fuera de eso, de Abu Dhabi y Dubái, Sharjah era un emirato, porque estaba al lado de Dubái, que tenía un hospital y un par de cosas más. Y luego los Emiratos del Norte, que no tenían ningún tipo de dinero, pero que eran encantadores. Nosotros los viernes, que era el día de fiesta allí, nos íbamos a Corfacán, que es uno de los Emiratos del Norte, a la playa, y nos llevábamos las bebidas. Comíamos lo que pescábamos. Pescábamos para inflarnos. Claro. Entonces era una vida paradisíaca. Trabajábamos bien. O sea, Dubái tiene, desde el punto de vista de temperatura, tiene 6 meses perfectos, 3 meses aceptables y 3 meses increíblemente malos. Entonces, los 3 meses increíblemente malos, mi mujer se venía a España y yo lo sufría, pero bueno, ahí hay aire acondicionado en todos lados, se aguanta. Y básicamente nosotros vivimos muy bien, nos encanta. Pero no hemos vuelto, porque yo ahora lo que veo de Dubái no es el Dubái que yo conocí, ¿no? Claro, y me da un poco de pena. O sea, estoy contento por ellos, porque realmente han sabido hacerlo muy bien, pero para mí, desde el punto de vista de alguien que vivió una época mucho más romántica, pues no me apetece ver un Las Vegas. Para eso me voy a Las Vegas, ¿no? Sí. Bueno, y Rodolfo, vamos a comenzar una sección que hemos empezado este año, 2025, y es que en aproximadamente 5 minutos pedimos a nuestros invitados a que den como un masterclass breve sobre cómo llevar a cabo pues un proyecto como el que han hecho. Por ejemplo, si tenemos un invitado de un cantante, pues que nos explique en 5 minutos cómo empezar el mundo musical, cómo lanzar canciones. Entonces, si quieres, piensa un tema o un proyecto en concreto que te caracterice o que te sientas muy identificado, para que por favor le puedas explicar al público en 5 minutos cómo pueden empezar, cómo pueden evitar errores y avanzar y evolucionar. Vamos a ver, eso en 5 minutos no sirve de gran cosa. Ten en cuenta que yo he invertido en total en 70 empresas. De las 70 empresas que hayan tenido éxito razonable, ha habido un 20%. Que hayan tenido un muy buen éxito, un 3%. Todas las demás se han ido a hacer puñetas.
Quiere decir que cuando eres un inversor como yo, de capital semilla, es decir, al inicio, cometes muchos errores porque la gente tiene solo una explicación en un papelito. Correcto. Y no tiene el modelo de negocio probado. ¿Qué es lo que realmente es importante cuando te planteas el crear una empresa nueva? Para mí lo más importante es la pasión y la convicción. Mira, hay una cosa que yo siempre digo, y es que cuando alguien hace una presentación, hoy en día, con universidades como las vuestras, con empresas, con muchas incubadoras de negocios, etcétera, todos los emprendedores y emprendedoras han aprendido a hacer bien una presentación. Entonces, tú ves la presentación y si llevas mucho tiempo como yo, sabes si el que te hace la presentación se cree lo que te está contando. Y en el 95% de los casos no se lo creen. O sea, lo más importante es descubrir ese 5% que te lo están contando desde el corazón, porque están seguros de que tienen una buena idea, que la van a trabajar hasta el final y que van a tener éxito. Y el éxito está en descubrir ese 5% que tienen ese gen con potencial. Sí, ese hambre, ¿no? Lo importante es que la persona o el grupo que haga la presentación se crea lo que está diciendo. En el 95% de los casos lo que hacen es una obra de teatro. Han aprendido a contar bien lo que le han dicho que tiene que contar. Pero cuando le miras a los ojos te das cuenta de que no se lo creen. Que está diciendo, yo estoy aquí, esto es lo que te cuento y a ver qué pasa. Ya. Y luego hay un porcentaje pequeño, un 5%, que dice, no, yo es que sé que tengo una oportunidad, sé cómo hacerlo y lo voy a hacer. Y esa es la gente por la que tienes que apostar, ¿no? Así todo te equivocas, claro. pero el porcentaje de equivocaciones es menor. O sea, que podemos decir que ese 3% y ese 14% de las empresas que has invertido cumplían con ese requisito. Bueno, en algunos casos, en la mayoría de los casos sí, en algunos casos no, porque también surge alguna cosa que puede mediatizar eso. Por ejemplo, alguien que ya lo ha hecho antes y ha tenido éxito y viene un poco ya con la idea de que, bueno, como ya he tenido éxito una vez, lo voy a tener 2 veces. Claro. Y entonces eso te convence y se pega una castaña como un novato, ¿no? Claro, es verdad. Porque cada negocio es un poco diferente. Por eso el dar nociones en 5 minutos, ¿cuáles son las cosas que yo miro en un proyecto? Primero, lo que te he dicho, que los promotores están convencidos de que tienen posibilidades de hacerlo y que ellos creen que son capaces de hacerlo. Esa es la primera premisa. La segunda, que están en un mercado que tiene amplitud, es decir, que no es una cosa muy de nicho, donde si todo va muy bien van a ser una empresa de 5 o 6 millones de euros, pero nunca serán una empresa de 50. O sea, cuando te metes en una empresa es porque crees que va a poder ser una empresa de 50 o de 100 o de 1000 millones, y de esas hay muy pocas. Entonces, la gente realmente, una de las cosas que vigila es, cuando inviertes, es que inviertas en cosas que tienen un recorrido grande, que si salen bien, salen muy bien. O sea, una cosa que si sale bien se va a quedar pequeñita, no interesa. Y luego la otra cosa que es también muy interesante es el equilibrio de lo que es el management, es decir, las cualificaciones que tiene el CEO, las que tiene el CTO, las que tiene el director comercial y las que tiene el director financiero. Es decir, son gente ya entrenada, no tienen todavía esos puestos porque acaban de empezar y solo hay una persona. Bueno, pues esa persona tiene claro que en su momento va a tener que emplear a otras personas o no lo tiene, cree que lo va a hacer él todo. Esas son las cosas que hay que averiguar cuando realmente estás dispuesto a invertir en una empresa. Y los primeros pasos para crear una empresa o para saber si un proyecto tiene futuro o no, ¿cuáles son? ¿Hacer un business model canvas? No crees en eso. Todas esas cosas ayudan una vez has decidido hacerlo. Pero para decidir hacerlo
hay un pequeño estudio previo que yo siempre he recomendado, que hoy en día con las redes sociales se puede hacer con cierta facilidad, y es crear un entorno de lo que quieras hacer en alguna de las redes sociales con tus amigos, empezando con 4, 5, 6, empezar a hablar de lo que quieres hacer y ver un poco cuál es la respuesta del mercado. Luego analizar qué es lo que está pasando en ese mercado concreto en otras partes del mundo. En Estados Unidos, que normalmente va por delante, quién está trabajando en eso. Y si no ves nada similar a lo que tú quieres hacer, es un primer aviso de que tengas cuidado, porque eso quiere decir o que no es rentable o que a nadie se le ha ocurrido, pero normalmente es lo primero. Sí. Claro. ¿Y podrías compartir con nosotros tu mayor historia de éxito y tu mayor historia de fracaso? Y su Bueno, la de aprendizaje. fracaso la he contado, la del data. Esa es la mayor. Esa es la mayor porque fue una empresa en la que yo creía mucho, yo veía que era un negocio que iba a ser muy importante y ha tardado 20 años en serlo. Pero yo ahí puse muchas ganas y salió muy mal. Entonces esa es la que para mí fue la peor, o una de las peores. ¿Y cuál crees que fue el error en concreto de ese proyecto? Demasiado temprano. Ah, O vale. sea, es como si yo te digo, voy a vender micrófonos. En una época, hace 20 años, Medieval, donde se vendía una serie de micrófonos para una cadena de radio, y eso era todo lo que se había en micrófonos. Pues había un mercado de micrófonos pequeñísimo y lo dominaban 2 empresas. Hoy en día es distinto. Hoy en día todo el mundo quiere un micrófono para hablar para hacer entrevistas, para cualquier cosa. Luego hoy en día es un negocio distinto por completo. Entonces, si tú quieres meterte en el mundo de de cualquier cosa que pienses, si lo haces demasiado temprano, el mercado no está ahí todavía. Claro. Vale, entiendo. Y luego cosas que han salido bien, he salido varias, ¿no? O sea, una muy interesante es que a mí una cosa que siempre me ha gustado mucho, tú hablabas antes del Canvas. La persona que inventó el Canvas, no te digo que es amigo mío, pero compartió conmigo una participación en un evento que organizó alguien donde yo era socio, que se llamaba Explain. Explain es una empresa americana que todavía existe, pero que ahora es española, porque la ha comprado un grupo español, curiosamente, y fue la que inventó el concepto de diseñar modelos de negocio. Es decir, que fueron cuando empezó los grandes modelos de negocio en el 94-95, había una revista en Estados Unidos, en Silicon Valley, que se llamaba 2.0, y esa 2.0 traía siempre dentro una explicación gráfica de un modelo de negocio. Y esa explicación gráfica era un diseño de cómo funcionaba el modelo de negocio para que la gente lo entendiera. Bueno, pues ahí es una empresa que me gustó mucho y que con el tiempo compré una participación y en muy poco tiempo vendimos la empresa y ganamos un 300% en menos de 18 meses. Esa fue una de las mejores inversiones. Qué locura, ¿eh? Una de las mejores inversiones, sobre todo porque era completamente inesperado, porque nosotros habíamos entrado para estar, porque me gustaba la empresa, ¿no? Pero nos hicieron una oferta que no pudimos decir que no. Claro. ¿Y qué le dirías a alguien que quiere emprender, pero quizás siente que no tiene los recursos o los conocimientos necesarios? Pues mira, una pequeña publicidad. Mañana domingo sale una membresía mía, pero esta de pago, con 20 euros al mes. Y lo que voy a hacer es escribir un correo diario a toda la gente que quiera emprender. Ah, mira. Entonces, es una membresía que hago con estrategias de inversión. Estrategias de inversión tiene unos 800.000 registrados, gente que está interesada en bolsa, pero que yo me imagino que muchos de ellos también están interesados en emprender. Y entonces nos hemos puesto de acuerdo para lanzar una membresía de pago
que se llama Impulsa tu empresa. Y básicamente lo que hago es que cada día escribo una carta a todos los que hayan pagado los 20 euros explicando cómo montar una empresa, qué errores no cometer, dónde buscar dinero, por qué no hay que buscar dinero cuando no lo necesitas, etcétera. Todas esas cosas. Pues chavales, tenedlo en cuenta. A ver, este podcast lo vamos a subir, no se sube esta tarde, pero se subirá algún día. Entonces, para que lo tengáis en cuenta, el 11 de enero, sábado. Sí, Entonces, mañana 12 sale la... No, mañana es 11, creo. O mañana 11, sí, pues mañana 11 sale la... ¿Y dónde no, lo el puede- domingo, perdona. Ah, el domingo, el domingo 12. ¿Y dónde lo pueden encontrar? Bueno, en estrategias de inversión. Eso es, vale. Lo dejamos el enlace en la descripción, Eso. si no. No, bueno, y en mi propia membresía del lunes, en la que mando a todos mis miembros diariamente, en la del lunes lo anuncio con enlace al registro en estrategias de inversión. Pues muy interesante. Y esta es una pregunta típica. ¿Qué crees que es más importante? ¿Una gran idea o el valor de ejecutarla? Una gran idea es muy importante si es una gran idea. Yo en 30 años de ver gente vendiéndome ideas, he visto una gran idea 2 o 3 veces. Todas las demás no son grandes ideas. Mira. Entonces la ejecución es siempre mucho más importante que la idea. Tú puedes tener una idea fenomenal, pero si, mira, te pondré un ejemplo muy típico. Tú eres profesor de biología de una gran universidad y llevas 25 años estudiando una enzima, ¿no? Y te has convertido en el número 1 del mundo de eso, después de 25 años. Y de repente se te ocurre que eso tiene aplicaciones prácticas y que quieres montar una empresa. Pero no tienes ni idea de lo que es una empresa. Tú has estado toda tu vida estudiando y siendo una persona, Un empleado. sí, un empleado que el tema de te pagan y ya está. ¿Cuál es el grave problema que tiene? Que él es incapaz de generar un director general y entender que ese director general que acaba de llegar, no 25 años de experiencia en el encima, tiene que tener la misma participación en la empresa o más que él, porque él es el que va a levantar dinero, el que le va a hacer viable, el que va a aventar, y eso es muy difícil que lo acepte el profesor, Claro. que lleva 25 años estudiando una cosa. Dice, coño, un tío que viene aquí, que a lo mejor tiene 15 años menos que yo, y va a ganar más que yo, y va a tener más participación que yo en la empresa. Yo no quiero. Claro. Bueno, pues es que no te das cuenta de que realmente es la persona que va a hacer que la empresa valga mucho dinero, porque tiene el track record que necesitas, porque conoce la industria farmacéutica, porque ya lo ha hecho en una industria farmacéutica y ha sido director general y ha llevado a 3.000 personas, y tú eres incapaz de hacer eso. Entonces, esa humildad que hay que tener para ceder el espacio no la tiene la mayoría de la gente. Ah, qué curioso, muy buen dato ese. Sí. Y has comentado que has solo visto unas 3 buenas ideas. ¿Podrías comentar cuáles han sido o es confidencial? No son confidenciales. Lo que pasa es que son algunas de ellas interesantes, pero no han funcionado. No han despegado. Pero eran grandes ideas. Mira, una que es quizá la más interesante desde el punto de vista de que lo escuche la gente. Vosotros, con la edad que teníais, no sé si lo recordaréis, pero sabéis que a Aznar le explotó el coche. Sí. Estuvieron y no pasó nada. O sea, se incendió y tal, pero nada más. Bueno, pues la razón es porque tenía un invento español de una persona que yo conocí y que no consiguió venderlo y desapareció, tiene la patente, pero no sé qué ha sido de ella. Y básicamente lo que había inventado es una especie de esponja metálica que se ponía dentro de los bidones, o sea, dentro de los coches, e impedía que explotara la gasolina.
Bueno, pues eso, por ejemplo, hicimos una presentación con bombonas de gas en Agas en aquel entonces. Demostramos que se conseguía que no explotara la bombona nunca. Y la respuesta, ¿cuál fue? La respuesta fue: cuando sea legalmente necesario, lo haremos. Mientras tanto, que explotan total una cada no sé cuántos millones. Anda, mira. Entonces, ese tipo de cosas realmente era un gran invento, porque no era solo para eso, era también para todos los barcos, para todos los calderas, para todas las calderas, para toda la gente, restaurantes, todos los todo. incendios que hay. Bueno, pues eso era una gran idea, con una patente, con un trabajo de años probando cosas, etcétera, y no salió adelante. No salió adelante porque la gente que realmente lo tenía que impulsar, que la industria, decía que mientras no fuera una obligación legal, no querían gastarse un duro. Claro, pero luego si se le explota, se arrepienten. Ya, pero el porcentaje es pequeño. Justo. O sea, al final, al que le toca, pero como le toca pocas veces, pues si te dijeras, hombre, es que explota una cada 100, pues probablemente hubieran hecho algo. Pero es que explota una cada 100.000. Entonces, claro, al final dicen, oye, que tengo que pagar una indemnización a 3 personas, pues es mucho más barato que tener que fabricar esto para miles y millones de bombonas. Entiendo. Y me imagino que a lo largo de tu carrera habrás visto muchos proyectos de gente que se piensa que es el proyecto de su vida, que le ha dedicado todo el tiempo, todos sus recursos, todo su dinero, y que luego quizás pues ese proyecto no llega a ser nada. ¿Cuál crees que es un consejo para seguir adelante una vez has fracasado en el proyecto al que le has dedicado tanto tiempo y tanto cariño? Mira, en el libro ese que os hablaba ahora de Néstor, es una de las cosas que explica que es muy interesante, y es que tienes que, primero, no está eso que ahora está de moda, que fracasar está bien, no, hay que fracasar el mínimo posible, pero si fracasas lo que tienes que hacer es considerarlo un aprendizaje y empezar de nuevo. Y normalmente la gente que realmente lo hace bien tiene una característica clarísima, y es que reconoce sus errores. La que no ha aprendido no reconoce sus errores. Es decir, si tú te enfrentas a un emprendedor que ha fracasado y le preguntas por qué ha fracasado, hay dos tipos. El que dice, mira, Rodolfo, era demasiado joven, no me planteé las cosas como tenía que hacerlas, no entendí bien el tema de la contabilidad, le dije que la contabilidad me la llevara un primo mío que no tenía ni idea, cometí todos los errores del mundo. Coño, este ha aprendido. Y el otro que dice, no, es que fue muy difícil porque las empresas grandes no nos hacían caso, las pequeñas nos hacían competencia, contraté a un tío que era un piernas que no servía para nada. O sea, todo justifica. Él, todo bien. La empresa había fracasado, pero él todo bien. Sí, la culpa no era suya. Claro. Sí. Entonces, el que reconoce y dice, no, joder, anda que no he cometido errores, y los reconoce, pues entonces dice, he aprendido mucho. Entonces, el que realmente, cuando se dice en la India o en Estados Unidos, oye, si has fracasado 3 o 4 veces, tienes un empuje, o sea, tienes una ventaja sobre el que nunca lo ha intentado y que nunca ha fracasado. Pero el caveat es en caso de que reconozcas que los fracasos son culpa tuya. Si no lo reconoces, terrible, no has aprendido nada. Sí, eso yo lo leí en un libro que estoy leyendo actualmente, y dice lo mismo, que los que dicen que la culpa es de los demás y que no es suya, tienen como un techo de cristal que no les va a dejar avanzar. Sí, sí. Y bueno, cambiando un poco de tema antes de meternos en la última sección del podcast, me gustaría preguntarte a tus 80 años, ¿qué es lo que te motiva a seguir innovando, apoyando proyectos? Porque, como tú decías... Estar en gente como vosotros. Estar con gente como nosotros. Eso.
Solo eso. Eso es lo que más me motiva. Ver gente que todavía puedes mirar a tu alrededor y decir, oye, este país no se va a la mierda. Hay gente todavía que está Sí. dispuesta a hacer cosas nuevas. Ah, mira. Y bueno, y asociándolo a eso, ¿por qué crees que hay tan poca gente que quiere ser emprendedora y tanta gente que quiere ser funcionaria? Porque el gobierno y los gobiernos que hemos tenido en Europa, no solo en España, en toda Europa, han tenido la tendencia de ser gobiernos proteccionistas, Claro. donde lo que hacen es venderle al ciudadano, no te preocupes, nosotros te lo resolvemos todo, tienes la posibilidad de trabajar toda tu vida sin complicarte, tienes un montón de puestos gubernamentales, oficiales, etcétera, donde puedes vivir muy bien, y tú no te preocupes que cuando haya algún problema ya lo resolveremos nosotros. Y eso crea gente con muy pocas ganas de complicarse la vida. Claro. Bueno, y tocando un último tema así antes de entrar a la última parte del podcast, ¿podrías explicarle a alguien que quiere llevar a cabo un proyecto, ya sea una marca de ropa, una agencia, etcétera, cómo puede montar una empresa? O sea, ¿cuál es el primer paso? Ya sea buscarse un buen socio, elaborar una buena idea, ¿qué es? El primer paso es un poco lo que te he dicho antes, ver si contrastando la idea sigues creyendo que es una gran idea. O sea, antes de meterte a hacer gastos, a buscar dinero, a buscar socios, a crear la empresa, lo primero que tienes que averiguar es si la idea es buena. Y eso lo puedes hacer testando en redes sociales, hablando con amigos, investigando lo que hacen en otros países en ese espacio, viendo si hay negocios que se asemejan y cómo han funcionado. Es decir, le dedicas un mes o 2 meses a investigar la idea y decides antes de nada si vas para adelante o no. Esa sería mi recomendación. Vale. Perfecto. Pues vamos a ir a la última sección del podcast, que es una sección de preguntas cortas. Las respondes con una breve respuesta y ya está. ¿Cuál es tu mayor meta en la vida? Si no la has cumplido todavía, ¿cuál es o cuál ha sido tu mayor meta en la vida? Bueno, la que no he cumplido y la que todavía estoy luchando por cumplir es entrar en una empresa que llegue a ser 1000 millonaria. Es decir, una empresa que valga 1000 millones y que yo en la que he estado, que ha valido más que ninguna, ha sido que el Q, en la que cuando vendimos a Yahoo la vendimos por 650 millones de dólares, estuvimos cerca, pero no llegamos a los 1000 millones. Y lo que me gustaría es, antes de dejar de invertir en alguna que realmente se convirtiera en una empresa 1000 millonaria. Ah, mira. Bueno, la siguiente pregunta es, si pudieses tener la oportunidad de compartir con una persona, ya sea en una cena o en un momento, con un personaje histórico que haya muerto o esté vivo, ¿quién sería? Gandhi. ¿Cuál crees que es un mito falso del emprendimiento? Bueno, un mito falso del emprendimiento es que cualquiera puede ser emprendedor. Ah, mira. Eso fue lo mismo que nos dijo el último invitado. Sí. Hay mucha gente que cree que todo el mundo puede ser emprendedor. Pero para ser emprendedor tienes que tener unas características que no todo el mundo tiene. ¿Y cuáles crees que son esas características? Bueno, habilidades, sobre todo, capacidad para resistir, o sea, lo que llaman los ingleses resilience, es la capacidad de caerte y levantarte y no sentirte ganado nunca. O sea, que estés siempre con la de eso de decir, oye, esto no va a poder conmigo. Y eso hay mucha gente que no está preparado para eso. Y luego se creen que emprender es fácil, ¿no? O sea, si tú ves los porcentajes, o sea, que realmente creen una gran empresa el 3%, que creen una empresa pyme que se maneje un 20 y tantos % más, es decir, un 30 en números redondos, el 70% se van a hacer puñetas. Quiere decir que el porcentaje es muy alto. La probabilidad de que ganes está en contra tuya. Y bueno, viendo tú todo la experiencia que tienes y todo el recorrido que has hecho y
todos los numerosos proyectos que has visto con los numerosas inversiones y el dinero que has visto que se ha movido, ¿crees que el dinero en sí da la felicidad? Bueno, no sé quién lo decía, me parece que lo decía Woody Allen, que es una que me hace mucha gracia. Dice, el dinero no da la felicidad, pero se acerca mucho. Dice Woody Allen. No, yo creo que otro muy español es decir, oye, puedes tener mucho dinero y seguir llorando, pero lloras más cómodo en un Rolls Royce que en una bicicleta. Claro. Vale, la siguiente pregunta es, ¿crees que los impuestos en España son abusivos? Creo que son confiscatorios. O sea, yo creo que todos debemos pagar impuestos y uno de los problemas que hay es que hay mucha gente que no paga impuestos y eso hace que los que pagamos impuestos tengamos que pagar mucho más. O sea, es una parte mala. Pero yo siempre he pensado, y ahora fíjate lo que está pasando, o lo que va a pasar en Estados Unidos con la llegada de Trump, o lo que está pasando en Argentina con Milei, básicamente es que lo que están queriendo es llegar a una institución estatal mucho más delgada. Es decir, no es lo mismo que el 50% del PIB sea gubernamental a que sea el 25%. Entonces tú en estos momentos, si ves, digo España, porque estamos en España, pero en cualquier país de Europa, lo que ves es una cantidad de gastos superfluos en las administraciones, duplicados, gente que no hace nunca nada, o que lo que hace es peor, que engordina a la gente que trabaja. Pues quiere decir que el problema está en que los impuestos debían de ser para todo el mundo, pero debían llegar a un límite que fuera el 30-35%. Llegar a un límite del 50% me parece confiscatorio. Claro. Y bueno, aquí como última pregunta, ¿tú cuál crees que es la clave del éxito para una persona? La clave de su éxito, o en este caso del tuyo. Vamos a ver, mira, yo creo que o sea, no es más rico el que tiene más dinero, sino el que vive con lo que tiene. Es decir, ¿qué es lo que hace a una persona feliz? A cada persona una cosa diferente. Si tú alcanzas la felicidad porque te llevas bien con tu mujer, porque tienes unos hijos, unas hijas que funcionan ya independientes, te han dado un par de nietos y estás encantado de la vida, pues eso es felicidad. Te metes en cosas con gente joven, das ideas y la gente con 80 años te dice, coño, ¿y tú cómo coño sabes tanto de esto? Claro. Bueno, pues porque estoy muy metido en el día a día. Y eso me satisface mucho. Pues Rodolfo, ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí con nosotros. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Esperamos volverte a Y me ver. alegro de conocer directamente a alumnos de una institución tan curiosa. El futuro de España. Pues muchas gracias a todos, esperamos que os haya gustado y nos vemos dentro de 2 semanas con el próximo episodio. Hasta Hasta luego, gracias.